merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una oportunidad más que Dios nos da de estar con ustedes. Hoy, 1 de mayo del 2022, vamos a culminar con el tema de la preeminencia de Cristo. 3-4 temas anteriores que hemos hablado acerca de lo que corresponde en cuanto al advenimiento del Salvador a este mundo y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy quisiera pues culminar con este tema y quiero leer allá en el libro de Hebreos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4, que a la letra dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue conferida por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Como hemos visto anteriormente, amados, este tema de la preeminencia de Cristo lo podemos resumir en esos 4 puntos que hemos tratado. Por ejemplo, la purificación del creyente. Esto nos habló acerca de su advenimiento, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Eso fue un tema muy específico que lo dividimos en 4 partes. También vimos acerca de Cristo superior a los ángeles, siendo Cristo el único Hijo de Dios, no de los ángeles, teniendo un lugar superior a los ángeles, y que Cristo es como Dios mismo, siendo Él Dios mismo. En tercer lugar, vimos la eternidad de Jesús, es decir, Él es el creador de lo creado, que es superior a lo creado, que ejerce dominio sobre lo creado y que trasciende a lo creado. Todos estos puntos ya lo hemos explicado anteriormente. Y por último, hoy estamos viendo acerca del
que hay que cuidar nuestra salvación. Esta lectura que acabamos de hacer en el libro de Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, debemos atender, debemos tener cuidado, poner en práctica, desarrollar, aprender, visualizar, poner en práctica todo aquello que hemos oído del Evangelio desde el día que venimos al conocimiento de la palabra. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Miren, lo que los ángeles comunicaron a través de esa palabra, que trajeron los mensajes a los profetas y las revelaciones, las visiones que el Señor dio, trajo su real consecuencia, por decirlo así. Si andamos bien, bueno, las cosas marcaron con buen rumbo, con cumplimiento de promesas del Señor. Pero si andamos mal, también recibimos la retribución merecida de aquellos que andan mal. Por eso la palabra dice que lo que el hombre segare, eso también cosechará. ¿Cómo escaparemos? Dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? El Señor mismo vino a este mundo a traernos la revelación de lo celestial. Un día el Señor, hablando con sus discípulos, dijo: si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Por eso Él nos trajo la revelación del Padre. Él nos trajo la muestra de lo que hay en el reino celestial y nos lo manifestó de una o de otra forma. Por eso, al terminar este texto dice: por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, por aquellos que recibieron la palabra. Los mismos apóstoles dan testimonio de esto, y ellos dicen: nosotros que anduvimos con ellos, que estuvimos con Él, que vimos sus obras, que vimos sus hechos, testificamos y hablamos y predicamos aquello que vivimos. Por eso un apóstol no puede ser llamado apóstol si no anduvo con Jesús, si no estuvo con Jesús. Cuando eligieron a Matías, allá en el libro de los Hechos, los apóstoles, para sustituir el lugar de Judas Iscariote, entonces ellos buscaron a alguien, como el caso de Matías, para que fuera apóstol. Tenía que haber caminado con él, tuvo que haber visto los milagros, los prodigios, tuvo que ver la crucifixión, tuvo que estar hasta el advenimiento del Espíritu Santo para ser un apóstol. Hablando de los apóstoles del Señor, hoy en día como dijo un predicador, cualquier pelagatos quiere ser apóstol. No, un apóstol no es aquel que anda viviendo de la iglesia o anda viviendo de la gente. Un apóstol es aquel que levanta iglesias, que levanta misiones, que va en lugares donde no hay evangelio, donde no se conoce el evangelio. Hoy, por ejemplo, en Arabia, en otros territorios de esos continentes, hay tribus donde realmente no conocen el evangelio, donde solamente reina el Islam y otras sectas. Y ahí verdaderamente se necesita de los evangelistas, de los predicadores, de aquellos que quieren llevar el evangelio a la gente que realmente no conoce la palabra. Ir ahí donde se exponga la vida, donde nos insulten, donde nos acechen, donde nos amenacen, donde realmente se sufre por el evangelio. Esos son los apóstoles, no aquellos vividores del evangelio. El versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En primer lugar dice: testificando Dios juntamente con ellos. El Señor anduvo con sus discípulos, haciendo prodigios y señales. Y por eso, cuando Él nos manda a predicar, les dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Miren, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Oiga, dice: en mi nombre.
aquellos que vivieron y practicaron, dice el escritor, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Señales, prodigios, milagros. Hoy en día no vemos eso. Hoy solamente vemos que unas iglesias libertinas, perdón si le ofende esta palabra, cuando digo iglesias libertinas, son aquellas que han dejado el mundo en la iglesia. El Señor ciertamente nos dijo un día, están en el mundo, pero no son del mundo. Ir y predicar el evangelio allá en el mundo, no el mundo en la iglesia. Hoy en día el mundo es el que está en la iglesia. Vemos las iglesias hoy vestidas de colorina, y perdón si los ofendo, pero hoy andan peor que Jezabel. Y dice que porque llevan Dios en el corazón. Si realmente llevaran Dios en su corazón, llevaran ese espíritu, hubiese santidad, y guardar este templo que es donde mora el Espíritu Santo, guardarlo en pureza y en santidad. Pero hoy en día, desafortunadamente, se ha perdido ese temor. No hay esa reverencia ante Dios, mucho menos esa santidad. Es lo que el Señor dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. No dividiendo las iglesias, no buscando complacencias, conveniencias, no, sino que llevar la palabra con milagros, prodigios, orar por los enfermos, que sanen, que caminen, los tullidos, que se enderecen. Milagros como los que ocurren en la iglesia hoy en día. Hemos visto tantos milagros en la iglesia que no vamos a hablar de sanidad divina. Y hoy en día tenemos que predicar lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos. Un servidor, lo he dicho y lo voy a repetir, hace 15 años me detectaron cáncer en la próstata. Y no solo ahí, este cáncer se regó en mis intestinos. De mis intestinos subió a los pulmones, de los pulmones a mi columna vertebral, de mi columna vertebral a mis huesos. Mis huesos se estaban poniendo negros. Yo ya no podía hablar como estoy hablando hoy. Envejecí, me vi de 100 años aproximadamente. ¿Y sabe cómo estaba siempre predicando y hablando? Con la tosecita. Ya no podía hablar como estoy hablando ahorita. La tos me interrumpía. ¿Sabe por qué? Porque mis pulmones estaban ya llenos de cáncer, cundidos de cáncer. Mis huesos se estaban poniendo negros. Pero la iglesia que hoy ministro, la Iglesia Cristo, el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, que está ubicado en la entrada principal de la colonia Yuquis Mirador, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se predica sanidad, donde hay milagros, donde hay prodigios. Hoy en día seguimos llevando esa palabra, ese evangelio, que ojalá que se siga predicando con esas señales, con esos prodigios. Y esta iglesia se propuso orar, y hermanos, pastores, ministros y algunos creyentes de amigos y compañeros de otras iglesias que supieron que un servidor estaba enfermo, se pusieron en ayuno y oración. ¿Y sabe qué? Llevo 15 años predicando y todavía aquí dando batalla, llevándoles esta palabra de aliento, como un testimonio se los digo, porque es lo que el Señor requiere hoy en día. Ese es el Cristo, que hoy no tengamos en poco esa salvación. Por eso termina diciendo el texto, y repartiendo del don del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando nosotros buscamos ese acercamiento al Espíritu Santo, hoy en día mucha gente dejó de hablar en lenguas, mucha gente ya no llega a orar en los altares. Hoy mucha gente dejó de orar. Una hora de oración, ¿sabe qué? Es un martirio. Hace poco yo le invité a un grupo de pastores, le digo, vamos a un retiro. Yo hago retiros cada 2 meses en un ranchito que tenemos destinado para hacer retiros espirituales de 2 días, viernes y sábado, que la iglesia nos vamos de 40, 50 hasta 150 hermanos que hemos llegado a esos retiros. ¿Sabe qué? Ahí se siente la presencia de Dios, el toque del poder del Espíritu Santo, porque la iglesia ora, no 1 hora, 2, 3, 4 horas, amanecemos orando. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo y sabemos que Dios nos va a dar ese Espíritu Santo según como lo busquemos. No, mucha gente dice, es que depende cómo ores. Si oras con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, no es necesario que pases horas orando. Quiero decirles que el Señor Jesucristo oró 1 hora, 2 horas, 3 horas, toda la noche. Él se pasaba en oración. Un día reprendió a los discípulos, a sus apóstoles, y les dijo, 1 hora no podéis orar.
y prácticamente les estaba regañando y llamando la atención. Pero hoy en día los podemos invitar a un concierto musical, aún pagando 400, 500 pesos, se llenan los estadios, se llenan los lugares donde se llevan esos conciertos musicales. Pero cítelos a un concierto de ayuno y oración, ni que les pague, mucha gente no va, menos de que vayan buscando esa presencia de Dios. Por eso hoy en día no podemos dejar a un lado esa salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos para que Dios nos dé de la llenura del poder de su Espíritu Santo. Necesitamos acercarnos en espíritu y en verdad. Necesitamos llevar en la iglesia santidad, esa santidad, no la mundanalidad, no lo pagano, no lo mundano. Hoy en día la iglesia pagana, la iglesia ramera, permite de todo en su iglesia: adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, ladrones, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Les permite vestir como sean, no les importa cómo se presentan. Y ahí pura fiesta, pura danza, puro grito, puro júbilo. Pero cuando se necesita ayunar, a orar, parece que aquí les entra y aquí les sale y se hacen del oído sordo. Y mucha gente, como dicen en mi pueblo, se hacen de tiololo. Y usted sabe lo demás. Perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué? Eso nada más es un espumaraje. Nada más es como la esponja, o es como la espuma. Sube y luego baja. Hay mucha gente que solamente cuando llega a la iglesia trata de conservar ese avivamiento, dice avivamiento entre comillas, que se pasan gritando y cantando y danzando. No digo que está mal, pero tiene su tiempo. Pero invítelos a orar, invítelos a ayunar, haga campaña de ayuno, haga campaña de oración. A ver si van, a ver si asisten para esto. Así que nosotros no podemos entonces descuidar estos prodigios, estos milagros. Hoy en día quiero decirles que estos temas que hemos estado viendo actualmente es que debemos de ser diligentes, debemos de estar velando, debemos de estar al tanto, al pendiente del tiempo que está pasando hoy en día aquí de la iglesia Cristo el Divino Redentor, sin ofender a aquellas personas que se han ido algunos por rebeldes, otros por comodidad, otros por buscar conveniencia, y otros porque no se sintieron bien simplemente aquí en la iglesia. Algunos como pretexto porque les queda muy lejos de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Más bien he visto que allá, aunque hoy se arrepientan y quieran regresar a la iglesia, ¿sabe qué? El orgullo no se los permite, o la comodidad que ya encontraron no se los permite, pero saben que están mal. La sana palabra, la sana doctrina es la que el Señor nos exhorta el día de hoy. La postura del Señor, la preeminencia del Señor. Y hoy que hemos estado hablando acerca de esta preeminencia, es que nosotros debemos permanecer fieles hasta la venida del Señor. Porque si nos encuentra viviendo una vida ligera, una vida tibia, light, una predicación light, que no duela, que pase aquí encimita, que no nos toque, que no nos hiera. Esas son predicaciones light, donde sentimos comodidad y bienestar, pero sabemos que en el interior el Señor, si viene por su iglesia, esa gente que está viviendo ese tipo de cristianismo, no se va a ir con el Señor. Tenemos que vivir una vida recta delante del Señor. Es por eso que quiero culminar en esta hora diciéndoles y hablándoles que el Señor viene por su pueblo, el Señor viene por su iglesia. No tenemos que vivir con esa comodidad que mucha gente hoy está tratando de hacer. Dice allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice que procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No puedes estar tú reprobado, porque el día de mañana Dios no te quiere reprobar, Dios te quiere aprobar, pero quiere que tú apruebes. Él te puede dar la aprobación, pero sabes que te la tienes que ganar, viviendo una vida recta delante de Dios. En el versículo 1 del capítulo que leímos, dice: a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, no sea que nos salgamos del camino, no sea que nos vayamos por otro rumbo. Ahí en Romanos capítulo 15, verso 4 dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. De acuerdo a esta palabra, de acuerdo a esta promesa, nosotros estamos en la esperanza que el Señor vendrá por su iglesia y vendrá por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia. Dice en el segundo versículo de la lectura que dimos al principio que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuánto más la palabra que el Señor nos ha dejado personalmente? Si aquello que se dijo a través de los profetas, a través de los ángeles, fue firme, si permaneció firme, cuánto más esta palabra que hoy hemos escuchado. Por eso es necesario que en ese versículo 2 dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios en aquel día, de acuerdo a cómo vivimos esta palabra, Dios nos juzgará. A cada uno, usted y yo, vamos a ser llamados a cuentas delante del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará concupiscencia, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso tenemos que vivir una vida llena de espiritualidad, una vida llena de consagración. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos? En aquel día no va a haber excusa. La palabra que te estoy predicando es la palabra del Señor. Y en aquel día no vas a encontrar excusas. No vas a encontrar pretextos de que nadie te predicó o nadie te hizo ver las cosas que hoy te estoy predicando. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en esa salvación con temblor y temor. Es decir, debemos de estar siempre al pendiente. Debemos de estar siempre velando por la sana palabra, por la sana doctrina. Lo que leímos en el versículo 3 de la lectura anterior, la cual dice: habiendo sido anunciado primeramente por el Señor. Esa palabra hoy fue predicada por los apóstoles, por la iglesia primitiva, y hoy nosotros estamos fundamentados en Efesios 2, 20, estamos fundamentados en los principios de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, la palabra principal. Así que esta palabra fue confirmada por los que oyeron, por los que testificaron, atestiguaron lo que el Señor dice. Juan, el amado, dice en primera de Juan, el capítulo 1, versículo 3, y voy a terminar con esto: lo que hemos oído y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, testificando Dios juntamente con ellos. Lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso es lo que les predicamos, eso es lo que les testificamos. Hoy hemos vivido la experiencia en carne propia nosotros. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando le buscamos en espíritu y en verdad, porque vivimos sumergidos en esa palabra y sumergidos en ese espíritu. Te exhorto y te invito, amado hermano y amigo que me escuchas, que entregues tu vida a Cristo y que vivas una vida cristiana íntegra delante de Dios, y que lo hagas en la iglesia donde se predica la sana doctrina. No andes buscando comodidad ni conveniencia. Cristo te ama, y aunque te cueste, tienes que sujetarte y tienes que obedecer a la palabra, y congrégate en una iglesia donde se predica, donde se exhorta, donde se enseña el ayuno, la oración y la lectura de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Quiero hacer esta oración por ti, y si en esta hora te arrepientes, Dios te acepta. Él está con los brazos abiertos esperando que vengas a Él. Y ¿sabes qué? La promesa es para ti, es para mí. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador. Confiesa a Dios tus pecados y acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y si ya lo aceptaste, reconcilia tu vida con Dios. Y si crees que no estás bien, asegúrate, porque esta palabra es veraz y tajante como espada de dos filos. Padre que estás en el reino de los cielos,
Te doy gracias por los que oyeron y escucharon y vieron tu palabra, Señor. Bendícelas, guarda sus vidas, salva sus almas, Señor, que ellos puedan enderezar su camino y reconocer, Señor, con humildad, Señor, tener valor, reconocer y regresar al lugar donde perteneces, a donde se predica la palabra, donde se exhorta y donde se vive la palabra como tal. Tú lo has mandado y ordenado que vivamos, Señor. Muchas gracias. ¿Cómo tendremos nosotros en poco tan gran salvación si tú has vivido una vida de preeminencia, y en esta preeminencia nosotros nos consagramos para la gloria tuya? Muchas gracias por la oportunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, y si Él nos permite, nos vemos el próximo domingo. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ver y a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.